Buenos días. Buenos días para todos. ¿Cómo están? Un No, placer. amor, no puedo. Igual un placer para todos. Buenos días. Buenos días. Bueno, yo creo que ya podemos iniciar. Sí. Doctora Vamos, yo no Viviana, puedo mover ¿también de está aquí. presente? Doctora Viviana. Sí. Muy bien. Entonces vamos a iniciar. Buenos días, distinguidos foristas, apreciada audiencia. Sean todos bienvenidos a la segunda actividad del primer encuentro científico internacional en ocasión de celebrar el tercer aniversario de aprobación por parte del Consejo Nacional de Universidades del Doctorado en Gerencia Evaluativa, Tecnológica, Empresarial y Educativa de la Universidad Nacional Experimental del Táchira. Justamente un día como hoy, 15 de diciembre del año 2020. Este evento se realiza desde el día 14 de diciembre hasta el 16 de diciembre del 2023, mediante las diversas plataformas del encuentro. Soy la doctora Emilia Peñalosa de Arias y para mí es satisfactorio participar como moderadora de esta actividad académica que contribuye con el engrandecimiento de la investigación y la academia. Hoy tendremos el ForoChat, Gerencia y Evaluación en las Organizaciones Tecnológicas, Empresariales y Educativas. Este ForoChat contará con la presencia de foristas de diferentes países, donde tendremos a la doctora Elizabeth Lucero, representante de Argentina y España, a la doctora Rosa Santamaría, representante de España, a la empresaria e ingeniero Mirna Rulli, representante de Paraguay, así como también al doctor Samuel Jaimes por Venezuela. A continuación, para información de la audiencia, se les indicará la dinámica de la actividad. La moderadora formula una pregunta, cada forista da su respuesta y luego la audiencia, a través del chat de las plataformas previstas, puede realizar las preguntas que considere, las cuales serán respondidas por nuestros panelistas y así se repite la dinámica con la segunda pregunta. Al final, los foristas hacen el cierre. Iniciaremos la actividad con la presentación de los foristas. Doctora Rosa Santamaría Conde. Es licenciada en Filosofía y Ciencias de la Educación y doctora en Pedagogía. Ha ejercido como maestra funcionaria en los distintos niveles de educación obligatoria y en equipos de orientación educativa y psicopedagógica. Es profesora titular de la Universidad de Burgos en el área de didáctica y organización escolar. Cuenta con publicaciones de artículos en revistas especializadas y libros de la editorial Síntesis. Es investigadora activa y directora del grupo de investigación DNPER, Diseño Inclusivo Personalizado. También del grupo de investigación interdisciplinar Ingeniería Educación. La doctora Santamaría cuenta con una amplia experiencia en la atención a personas discapacitadas. Ha formado parte de diversos proyectos europeos. Ha sido secretaria del Departamento de Ciencias de la Educación de la Universidad de Burgos, así como directora de dicho departamento. Actualmente es coordinadora del Máster Universitario en Educación y Sociedad Inclusiva. Doctora Viviana Lucero, ingeniera química por la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Mendoza, Argentina. Doctora en Tecnología Industrial por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, España. Cuenta con publicaciones en varias revistas de impacto y presentación de trabajos con más de 30 congresos nacionales e internacionales.
Es profesora acreditada por la Agencia Canaria de Calidad Universitaria y Evaluación Educativa. Investigadora y docente universitaria en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Docente de educación secundaria obligatoria de bachillerato en el Colegio Santa Catalina, perteneciente a los institutos diocesanos de la Diócesis de Canarias, España. Revisora de congresos nacionales e internacionales, profesional activa en el ámbito de innovaciones educativas, ponente en distintos congresos de educación e innovación educativa a nivel nacional e internacional, y profesora asociada a tiempo parcial en el Departamento de Ingeniería Mecánica de la Escuela de Ingenieros Industriales y Civiles de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y especialista en innovación educativa. Mirna Rull. Es ingeniero, empresaria y consultora con más de 25 años de experiencia en el sector corporativo. Fundadora y CTO de Laxos Empresariales S.A., LESA. Firma destacada en Paraguay en data y minería de datos. Especializada en datos personales. LESA combina Big Data, analítica prescriptiva e inteligencia artificial para proveer información precisa y apoyar decisiones estratégicas de negocios. Además, es CEO de AL Consultora, donde se ofrecen servicios de desarrollo de sistemas de gestión web. Doctor Samuel Elí Jaime Esparra. Licenciado en Letras de la Universidad Católica Andrés Bello, Magíster Ciencia en Educación, Mención y Evaluación de la Educación de la Universidad Central de Venezuela y Doctor en Gerencia de la Universidad de Yacambú. Es profesor ordinario en la categoría de agregado con mención publicación de su trabajo de ascenso de la Universidad Nacional Abierta. Cuenta con 22 años de experiencia en el ámbito universitario y en la Universidad Nacional Abierta se ha desempeñado como evaluador del curso introductorio y coordinador de la unidad de logística de la evaluación, adscrito al subprograma de diseño académico Vicerrectorado Académico en el nivel central. En la actualidad, se desempeña como coordinador del Centro Local Táchira. Además, es profesor invitado del doctorado en Gerencia Evaluativa, Tecnológica, Empresarial y Educativa de la Universidad Nacional Experimental de Táchira. Sean todos bienvenidos, es un honor y un placer estar con ustedes aquí compartiendo esta actividad académica que seguro será muy fructífera para todos. Iniciamos las preguntas a nuestros distinguidos coristas. ¿Cómo se desarrollan y relacionan la gerencia y la evaluación en las organizaciones? Quien quiera responder, levanta la mano para poder dar el derecho a palabra. No sé si quieren que yo inicie, no tengo ningún inconveniente. La doctora Rosa abrió la... No, perfecto. Adelante. Segundo Samuel, el doctor Samuel. Adelante, doctora. No se le escucha, doctora, no se le escucha bien. Voy a terminar aquí. No le oímos. No se oye. Tal vez, doctor Samuel, si quiere participar usted, porque parece que tiene problemas con el audio. Perfecto. Sí, doctor Samuel, participe porque tiene problemas con el audio. Doctora Rosa, vamos a darle al profesor, al doctor Samuel. Adelante, doctor. Perfecto. Bueno, buenos días a todos. En cuanto a la interrogante de cómo se desarrollan y relacionan la gerencia y la evaluación en las organizaciones, pues digamos que considero que la gerencia significa mirar hacia adelante, lo cual hace del proceso de previsión y planeación su actividad central en la actividad de negocios. De negocios, cuando hablo de negocios, pues estamos en la parte empresarial y en la parte educativa, tecnológica. Por ello, la gerencia debe evaluar el futuro y estar preparado para este. Pues no solamente es, digamos, evaluarlo por evaluarlo, sino que debemos tener claro que existirán eventos y existirán situaciones que desconocemos y por ello tenemos que estar preparados para lo que pueda ocurrir. ¿Sí? Fíjense, nadie tenía claro de repente el tema de la pandemia y de un día para otro nos asume y las empresas tuvieron que asumirlo, pues, de alguna manera, ¿sí? Reinventándose y siendo
adaptándose y siendo resilientes a la situación. Por ello, la gerencia, o sea, en este ámbito, la idea es que así se desarrolla la gerencia y la evaluación. Existe entre ellas una gran vinculación con los tipos de evaluación. ¿Qué quiero decir con esto? Un gerente debe poseer mecanismos que le permitan diagnosticar la realidad de la empresa u organización o institución antes de asumirse en ese viaje. ¿Ok? Antes de comenzar, digamos, a generar procesos y procedimientos de envergadura dentro de la empresa. Debe tener claro, tiene que hacer un diagnóstico de lo que eso implica, de lo que eso significa. Para luego luego de alcanzar de ese diagnóstico, debe determinar, debe tener muy claros sus objetivos, debe tenerlos completamente precisados, porque debe promover una permanente verificación de sus etapas por medio de una evaluación de procesos formativos. ¿Ok? Para así alcanzar un producto real, competitivo y resiliente a las necesidades base de su proyecto. Un gerente evaluador, y discúlpenme que ya de una vez hablo de gerente evaluador, pero es que digamos que la experiencia que he vivido en el doctorado es esa, o sea, me encanta, me gusta el término de gerente evaluador porque pareciera que inicialmente lo viésemos por separado, pero es una gran innovación del doctorado de la UNED presentar esta forma real, hacerla real. Ajá. ¿Se me oye ahora? Sí, sí, doctor. Vale, perfecto. Perfecto. Entonces, fíjese, un gerente evaluador necesariamente debe ser un enamorado de aprender a pensar. Entre sus herramientas, tiene el deber de pensar en positivo y en negativo, en ambas, pero no solamente en ellas. También tiene el deber de pensar interesante, creando, innovando, ¿ok? Por lo que debe disciplinadamente considerar todos los factores de su proyecto. Asumir reglas como, por ejemplo, tener claras sus prioridades básicas, posibles consecuencias y secuelas de su accionar y en su toma de decisiones. Tener extremadamente claros sus propósitos, metas y objetivos, para luego en este proceso de planificación orientarse hacia sus alternativas, posibilidades y opciones. Teniendo claro algo, esto es muy importante, siento que es muy importante. Una vez que tiene claro y tiene determinados todos sus propósitos, podrá tomar decisiones trascendentes, pero con la convicción que es necesario e imprescindible siempre escuchar otro punto de vista. Entonces no es solamente, digamos que planificar y ser un gran estratega, ¿sí? Porque yo siento que el gerente evaluador o la gerencia y la evaluación, ambas son estratégicas. Entonces, pero no son únicas. Entonces, tienen que, a pesar de que la empresa pueda tener institución, organización, pueda tener claros todos sus propósitos y todos sus objetivos, también tiene que tener claro que puede escuchar, tiene que escuchar otro punto de vista. Ok, con eso finalizo mi participación por esta pregunta. Muy bien. Entonces le damos la palabra ahora, perdón, a la profesora Viviana Lucero, que le había levantado también. Adelante, doctora Viviana. Vale, muchísimas gracias. Quiero aprovechar para agradecer a la organización por la invitación y de forma especial al doctor Sergio Arias, que fue el que me contactó. ¿Cómo se desarrollan y relacionan la gerencia y la evaluación en las organizaciones? La gerencia y la evaluación son dos componentes críticos en lo que es el funcionamiento efectivo
de todas estas organizaciones que hablaba casualmente el doctor Samuel, ¿no? Ya sean organizaciones tecnológicas, empresariales o educativas. Yo puedo responder desde 3 puntos de vista. Primero, lo que es el desarrollo de la gerencia. ¿Qué implica? Implica una planificación estratégica, una toma de decisiones, un liderazgo también, ¿no? Una coordinación y organización. ¿Qué implica el desarrollo de la evaluación? Mi parte fuerte como docente es más la evaluación que la parte de gerencia, ¿no? Es casualmente el establecimiento de criterios y estándares. Nosotros, como bien decía Milvia, yo soy argentina de nacimiento, pero hace muchos años que estoy aquí en España, ¿no? Y el tema de los criterios y los estándares de aprendizaje, para nosotros los docentes son hitos muy importantes a la hora de las programaciones, ¿no? También tenemos la recopilación de datos, el análisis y la retroalimentación podemos tener en cuenta y una mejora continua. Entonces, cuando yo mezclo las dos cosas, la relación entre gerencia y evaluación, me quedo con 3, ¿no? Lo que es el ciclo de retroalimentación. ¿Pero por qué? Porque la evaluación proporciona una información valiosa, lo decía también el doctor, que puede ser utilizada en la toma de decisiones gerenciales. Existe también un ciclo de retroalimentación constante, donde estos resultados de la evaluación informan a la gerencia y a su vez la gerencia toma medidas para poder mejorar este rendimiento. También tenemos alineación de objetivos, ¿no? La gerencia es la que establece estos objetivos estratégicos y la evaluación es la que verifica si estos objetivos se están cumpliendo o no, porque pueden establecer objetivos que sean muy buenos, pero que no se puedan estar cumpliendo. Asegurar también que esta alineación entre objetivos estratégicos y criterios de evaluación son esenciales para el éxito a largo plazo, sobre todo de esta organización. Y como último punto yo pondría la cultura de la mejora continua, que en eso coincidía el tema de la evaluación, ¿no? La gerencia promueve una cultura de esta mejora continua, donde esta evaluación se utiliza como una herramienta fundamental. ¿Para qué? Para poder identificar estas zonas de fortalezas y estas zonas o áreas de debilidad, con lo que es, por ejemplo, un análisis DAFO bien definido, fomentando así lo que es la adaptabilidad y fundamentalmente la innovación. Podemos terminar en esto, ¿no? de la pregunta, que la gerencia y la evaluación están totalmente interconectadas en donde, en un ciclo continuo de mejora, que es lo fundamental. La gerencia es la que establece la dirección estratégica y fundamentalmente toma decisiones basadas en esto, lo que es la información proporcionada por quién, por una buena evaluación. También podemos decir que la evaluación verifica este rendimiento con respecto a todos los objetivos establecidos, cerrando así el ciclo con la implementación de mejoras continuas. Si hay una buena relación y hay una buena retroalimentación, el tema de la cultura, la mejora continua, hace que cada vez estas dos patas puedan llegar a ser muy eficaces y dar directamente el éxito con respecto a lo que cada uno programa, con lo que cada uno quiere llegar a una meta final. Muchas gracias, doctora Viviana. Ahora la doctora Mirna, la ingeniero Mirna, adelante. Bueno, gracias por la invitación también, y como ya bien han explicado o han mencionado Viviana y Samuel con respecto a estos temas, me gustaría agregar solamente de que una frase de Peter Drucker que dice: si no puedes medirlo, no puedes mejorarlo. Entonces, en función a que la gerencia tendría que abrazar la evaluación como una herramienta para enfrentar los desafíos de organización y de mejora. En la parte tecnológica donde yo trabajo, se establece o se está haciendo tendencia al uso de un método ágil que promueve justamente la colaboración entre la dirección, la definición de los objetivos y de las metas
con una evaluación constante que permite que uno se pueda adaptar y mejorar todo el tiempo. Entonces, desde la gerencia, tener la flexibilidad de permitirnos evaluaciones que van a orientar mejor el cumplimiento de los objetivos. Y no solamente, en mi caso, en el desarrollo de aplicaciones o en el desarrollo de software, sino en el objetivo de la empresa desde todos los ámbitos o desde todos los departamentos, aplicar de esta manera un método de poder controlar hacia dónde voy y evitar así de alguna manera los desvíos que a veces tenemos en el día a día llevando la organización o gerenciando una organización que a lo mejor no está tan con tanta metodología desde hoy, que tenemos muchos emprendedores o empresas que están naciendo desde uno y que requieren entonces también entonces un proceso, para mi punto de vista, desde autoevaluación inclusive, y usar esa herramienta como mejora continua. Creo que es lo que podría agregar a lo que ya han mencionado. Gracias. Muchísimas gracias. Ahora adelante, doctora Rosa Santamaría. Hola, buenas tardes. Bueno, aquí buenas tardes y buenos días. Lo primero de todo, muchas gracias por invitarme y perdonad los problemas técnicos que he tenido aquí en la facultad. Y un poco, bueno, pues haciendo alusión también, sobre todo lo que he escuchado de Viviana, que también aquí, pues bueno, un poco en España, ya nos centramos en los centros educativos de lo que es la enseñanza reglada, la enseñanza obligatoria, el bachillerato. Bueno, toda esta parte de la gerencia, de la evaluación, está bastante regulado por ley. Aquí más que gerencia, cuando hablamos de centros educativos, hablamos de gestión. Ahí luego estaría a ver si eso es sinónimo, no es sinónimo, hasta qué punto, pero bueno, eso sería otro tema. Un poco la idea de lo de evaluar esa gestión es una constante, los centros lo tienen que hacer, pero es que ya viene marcado por ley. Entonces, incluso hay lo que comentaba la profesora Viviana, todo ese proceso de los estándares, de los resultados, bueno, pues buena parte de ello es que ya está regulado por ley. Yo añadiría un poco también a lo que se ha dicho, que un poco va en la misma línea, se incide mucho en el tema de la mejora. Pero desde la LOCSE, desde 1990, se incide también mucho en el tema de la calidad. Mejorar para conseguir esa calidad de los centros educativos. Entonces, ese binomio mejora-calidad, eso tiene que ser consecuencia de una buena evaluación y para ello es importante un buen diagnóstico donde, claro, aquí a veces entramos en esto, lo que es la evaluación externa, lo que es la evaluación interna, lo que es esa valorar evidencia. A veces esto es complicado, ¿no? En cualquier caso, los centros siempre al finalizar el curso por ley tienen que hacer una memoria anual donde recogen esa autoevaluación que ellos desarrollan, esa evaluación interna, en donde una parte importante es eso, tienen que reflejar esas propuestas de mejoras que afectan a todos los ámbitos, incluido lo que es la gestión, la gerencia, a todo ello. Esas propuestas de mejora siempre, y es lo que un poco digo, por incidir en aspectos que también mis compañeros anteriores, bueno, pues es el tema de la calidad. Entonces, eso es un aspecto importante, mejora y calidad de los centros. Luego, bueno, pues estaríamos a ver, a veces es complicado esto de la calidad. Y siempre teniendo en cuenta que esto tiene que ser una retroalimentación constante, un feedback continuo. O sea, no podemos dar, por supuesto, lo que en un momento dado, bueno, pues ha podido funcionar o ha podido dar por supuesto que eso va a funcionar de por vida. En los centros no educativos, bueno, como en todas las organizaciones, esa garantía no la tenemos. ¿Sí? Muchísimas gracias, doctora Rosa Santamaría. Ahora, bueno, vamos a iniciar para las preguntas de la audiencia. Vamos a ver si alguien ha realizado alguna audiencia. Esperamos unos minutos para ello. Y si no, pasamos a la siguiente interrogante.
Bueno, para ser más dinámico, vamos a pasar a la siguiente interrogante. ¿Cómo deben incluirse o complementarse la gerencia y la evaluación en las organizaciones en pro de la mejora y éxito de las mismas? Adelante, quien quiera iniciar. Como diagnóstico donde, claro, aquí a veces entramos. Doctor Samuel, adelante. Sigamos con, digamos, con la el dinámica mismo. inicial. Perfecto, perfecto. Bueno, fíjense, yo considero, siento que hay muchas cosas, ¿no? Pero creo que tengo una idea muy centrada en lo siguiente. Considero que una de las formas en las que se complementan, incluso creo que deben coincidir, considero que sí, es necesario que coincidan tanto la gerencia como la evaluación en pro de la mejora y éxito de ellas, es que la gerencia y la evaluación tienen que hacer caso considero que a la siguiente máxima, ¿sí? A esta frase. Las cosas hay que empezarlas siempre por el principio. ¿Qué quiero decir yo con esto? Que definitivamente no porque a un familiar o a un amigo le fue bien con un emprendimiento, con una empresa, en el caso de que sea una empresa de servicio, yo simplemente voy a copiar el modelo de él y a mí me tiene que ir exactamente igual que él en cuanto a éxito, ¿sí? Entonces, ¿qué quiero decir yo con esto? Que quien comience, digamos, un proceso de trabajo en una institución educativa o una organización tecnológica o digamos de un emprendimiento, de algo empresarial, tiene que tener muy claro sus objetivos, tiene que tener muy claro hacia dónde va, cuál es su misión, cuál es su visión. O sea, tiene que definirse, tiene que definirlo, tiene que estar muy claro, aunque en el camino pueda eso ajustarse. A lo mejor no cambiar, pero sí ajustarse. Entonces, creo que de esta manera, comenzando o empezando siempre por el principio, teniendo claro que el principio es esa idea de futuro, esa idea en el futuro, porque cuando un gerente va a comenzar digamos, va a desempeñar un cargo en una empresa, debe tener claro eso, ¿no? Que él tiene que ser idea para el futuro. Y el futuro para un gerente y un evaluador debe ser siempre una mejora permanente y un éxito constante. Eso es lo que debe estar en su mente en todo momento. Aunque existan, como dije anteriormente, muchos momentos de aprendizaje necesarios por tropiezos normales de una organización en formación que depende de situaciones a las que tiene que adaptarse inexorablemente, ¿sí? Es decir, vuelvo a insistir en lo que dije al inicio, o sea, el tema de la pandemia fue algo que sorprendió pues por mucho tiempo a mucha gente y las puso a prueba, ¿ok? Tuvieron que reinventarse. Incluso muchas instituciones educativas, lo puedo decir acá por Venezuela, el tema digamos que mudarse prácticamente a la virtualidad fue algo que fue un reto muy grande, ¿sí? Que se vivió aquí en todos los niveles. Entonces, creo que hacia allá voy yo, que el tema es que las cosas siempre hay que empezarlas siempre por el principio. Creo que allí es donde tanto la gerencia como la evaluación pueden complementarse. Muchísimas gracias. Ahora le damos, por favor, la doctora Viviana Lucero para la participación. Sí, con respecto a la pregunta, ¿no? Que dice, ¿cómo deben incluirse o complementarse la gerencia y la evaluación? Yo más que una pregunta tendría que decir que tiene que ser una certeza, ¿no? O sea, que tiene que incluirse y tiene que complementarse, porque si no van caminando a la par, hay un problema, ¿no? Fíjense que lo que es la inclusión y complementación, si es efectiva de la gerencia y la evaluación, en estos organismos
es fundamental ¿para qué? Para la mejora y éxito a largo plazo. Si me dejan, puedo compartir algunas estrategias o prácticas clave para esta sinergia que a mí se me pueden ocurrir, ¿no? Que sería establecer objetivos claros y medibles, porque la gerencia debe definir esos objetivos claros, que sean medibles, que reflejen la visión, la misión, los valores y la estrategia de la organización. También una cuestión de integrar la evaluación en esta planificación estratégica, ¿no? ¿Por qué? Porque la evaluación no debe ser un proceso separado, sino, como decía antes, tiene que integrarse directamente en esta planificación estratégica. Establecer indicadores de rendimiento durante la fase de planificación, que es lo que nos permite que esta evaluación sea más efectiva, y la capacidad de ajustar estas estrategias según lo necesario. Yo acuerdo con lo que decía la doctora Rosa Santamaría, porque estamos en el mismo país y el tema de las leyes, ¿no? Y hay cosas que son ya, ahora hace un año y algo estamos con una nueva ley de educación, la LOMLOE, que en algunos lugares recién se está poniendo en práctica, porque hay veces que la inercia también juega una mala pasada, ¿no? Utilizar tecnologías y sistemas de información, porque implementar estos sistemas tecnológicos adecuados ¿para qué? Para poder recopilar, analizar, compartir datos de manera eficiente. ¿Por qué? Porque a mí eso hace que la evaluación continua sea importante. Quiero hacer aquí un inciso de cómo hemos ganado, ¿no? De pasar de una evaluación sumativa a una evaluación formativa. Una evaluación sumativa es un 5, un 10, un 8, un 7, que no la tenemos que dejar, por supuesto, pero empezar también a darle prioridad a una evaluación formativa, que es la que va desde el principio, ¿no? Y yo creo que también puede llegar a ser esta complementariedad o esta inclusión de este tipo de formación y de este tipo de evaluación también. Fomentar una cultura de evaluación y mejora continua, lo decía antes, ¿no? Establecer procesos formales de retroalimentación. ¿Por qué digo esto de formales? Porque estos procesos son importantes como revisiones periódicas de desempeño y fundamentalmente evaluadores de proyectos. ¿Y qué hacen esto? Y facilita esta comunicación efectiva y esta identificación de áreas de mejora o áreas donde tiene que haber una mejora, ¿no? La gerencia puede utilizar esta información que les puedo decir ¿para qué? Para poder ajustar las estrategias y asignar recursos de una manera que sea más efectiva, perdón. Vincular también la evaluación con la toma de decisiones. En este caso, la evaluación debe ser o estar directamente vinculada a la toma de estas decisiones gerenciales, ¿no? Si una va para un lado y otra va para el otro, si no hay una inclusión y no hay una complementariedad, la cosa no camina, la cosa no funciona. También capacitar a los equipos en lo que es la evaluación del desempeño, porque es importante proporcionar esta capacitación a estos miembros del equipo y en la comprensión también de los objetivos organizativos. ¿Pero por qué? Porque esto ayuda a garantizar una participación activa en este proceso de evaluación. También establecer indicadores de desempeños clave. Identificar y utilizar indicadores que sean claves para poder medir este proceso hacia los objetivos organizativos. Para nosotros, por ejemplo, es esencial, ¿no? Una retroalimentación de 360 grados. Que cuando yo hablo de esto, me dicen, bueno, Vivi, si haces una retroalimentación de 360 grados, es que te está evaluando o retroalimentando a vos misma. No, porque lo que quiero decir con esto es que donde los empleados, los clientes, los socios, también todos sean importantes, ¿no? Y todos estos puedan proporcionar esta retroalimentación, fundamentalmente porque proporciona una visión más completa. A eso va lo de 360 grados, que la visión la hacemos más amplia, ¿no? Aprender de los errores y aprender de los éxitos, tanto de la gerencia como de la evaluación, ¿no? Yo creo que ya para terminar, la clave radica en integrar la gerencia y la evaluación de manera estratégica,
asegurando que ambas funciones trabajen juntas, pero ¿para qué? Para poder impulsar la mejora y el éxito organizativo. Decía la doctora Santamaría, yo digo éxito organizativo, ya lo decían las palabras de calidad, ¿no? Y también creo que lo decía Mirna, que lo que no se puede medir no se puede mejorar. Por eso también creo que la retroalimentación continua, la adaptabilidad y el enfoque en estos resultados son esenciales para que esta sinergia que estamos hablando y compartiendo sea efectiva. Y yo veo que estamos de distintos países, con distintos perfiles, con distintas profesiones, y yo creo que si no nos complementamos, como si hiciéramos una gerencia entre nosotros, no podemos avanzar. Entonces yo creo que el tema de la complementariedad y de la inclusión siempre va a ser muy importante y efectiva. Muchísimas gracias. Ahora la participación, ¿el ingeniero Mirna o la doctora Rosa? Ustedes me indican. Bueno, un poco relacionando, claro, con Viviana, igual también el estar aquí las dos en España, bueno, pues tenemos una perspectiva bastante parecida, un poco por lo que decía antes, digo, porque es que el propio sistema y la propia ley, bueno, pues en ese sentido nos va bastante marcando. Yo creo que esta complementariedad entre lo que es gerencia y lo que es evaluación es imprescindible, desde luego. Habría que partir luego, pues hacer un diagnóstico, una reflexión, o sea, de cómo realmente funcionan los centros, cómo es la organización de los centros. Y todo ello está relacionado con el tema de la gerencia. Y un poco en lo que hacía alusión Viviana entre lo que es la evaluación formativa, la evaluación sumativa es el hacer esa evaluación teniendo en cuenta no solo los resultados, a veces estamos muy pendientes de ver el resultado, los rankings, aquí en España se funciona mucho todo el tema, bueno, y ahora tenemos ya PISA y también nos situamos, ¿no?, por comunidades autónomas. Entonces, es también analizar, evaluar los procesos. Yo creo que eso es algo básico, es imprescindible, porque si nos quedamos solo en esa foto final, en esos resultados, bueno, pues creo que queda un poco incompleto. Entonces, de ahí esa evaluación, la importancia de esa evaluación sumativa y de esa evaluación formativa que creo que hay que potenciar desde los centros educativos. Luego, cuando se habla, por ejemplo, si hacemos un diagnóstico, a partir de ese diagnóstico habrá que hacer una serie de propuestas para, en lo que decíamos, eso de llegar a esa mejora, a esa calidad. Habrá propuestas, pero que sean propuestas viables. ¿Y quién las va a llevar a cabo? A veces decimos en los centros, oye, habría que hacer esto, sería bueno, los resultados nos dan. Luego viene la segunda parte. ¿Y quién lo lleva a cabo? ¿Cómo lo llevamos a cabo? Tiene que ser algo de forma coordinada. ¿Qué propuestas? Que sean viables, porque el querer, a veces decimos, queremos hacer, vamos a cambiar. ¿Podemos? Aquí yo, por ejemplo, en algunos centros, bueno, ya un poco como a veces esto anecdótico, cuando vas a visitar a los alumnos de práctica, dicen los centros, oye, es que nos vendría de bien potenciar todo esto de las tecnologías emergentes. Claro, luego viene la segunda parte. ¿Hay recursos? ¿Hay formación del profesorado? Entonces, claro, hablamos de todo esto de la mejora, pero claro, no hay que olvidar que se tiene que dar una serie de circunstancias y luego para llevarlo todo eso a cabo. A veces, o si eso va a quedar en el mundo de las ideas, pues hombre, la verdad es que es un poco en ese sentido una pena. Entonces, cuando hablamos eso de evaluamos, pero claro, y la relación con la gerencia, pero habrá que ver en esas propuestas que realmente sean viables, porque si no también si nos ponemos a hacer una serie de propuestas que son difíciles, complejas de llevar a cabo, eso dependiendo de cada centro, y no llegamos, también nos llega luego la evaluación, la frustración, que no lo hemos conseguido. Entonces, claro, para eso hay que hacer un diagnóstico bastante veraz, certero, y partir también de cuáles son las limitaciones que tienen los centros y cuáles son las posibilidades que tienen los centros. Yo creo que eso es luego realmente la base para luego complementariedad, es complementar esa gerencia con esa evaluación. O sea, partir mucho de ese contexto, hacer un análisis de ese contexto.
Entonces, claro, luego ya a partir de ahí, bueno, pues hacemos propuestas. Algunas de esas propuestas puede que se implementen, otras que, bueno, pues no lleguen a implementarse porque se consideren que no son las más adecuadas o que no son viables o que... Entonces, cuando se habla de eso, de la complementariedad, gerencia y evaluación, creo que es básica, es determinante, pero también tenemos que partir eso de cuál es el contexto de cada una de nuestras organizaciones, de cada uno de nuestros centros educativos. Esto de hacer un modelo y decir, bueno, estas propuestas sirven para todos los centros, de ahí eso, la importancia de cada centro tiene su historia, sus circunstancias, y entonces yo creo que eso es igual para lograr esa complementariedad necesaria, por supuesto, pero partiendo de ese análisis realista de cada centro. Cada centro tiene sus circunstancias. Y luego no olvidemos también que nosotros en los centros, bueno, como muchos, o sea, no elegimos ni al alumnado, no elegimos al profesorado, o sea, somos organizaciones donde, bueno, tenemos que convivir y bueno, pues con personas que no las vamos a elegir. Entonces, bueno, vamos a ver qué es lo que las propuestas que nos marquemos, pues eso teniendo en cuenta cuáles son las circunstancias de los centros. Muchísimas gracias. Ingeniero Mirna, adelante. Gracias. Bueno, yo muy de acuerdo en los tips que nos había mencionado Viviana de cómo preparar la organización o desde el punto de vista de las gerencias. Creo que medir el éxito en función a lo mejor no el éxito de la gerencia en sí, sino el éxito de los objetivos cumplidos dentro de la organización, para mí están absolutamente vinculados, que debe existir la evaluación en la evaluación de la gerencia para poder darle la adaptabilidad del cumplimiento de los objetivos, porque a lo mejor una organización, visto desde, no desde la parte educacional, sino desde el corporativo empresarial, el éxito se mide en el cumplimiento de los objetivos o en los logros. Esa evaluación considero también que tiene que ser flexible, no como en el punto de vista que habían mencionado de las organizaciones educativas que hay por una puntuación, sino dentro de una organización, la organización crece en el proceso del aprendizaje y a lo mejor gerencia definió un camino que a través de la evaluación no se detectó que no era a lo mejor el camino correcto y tener la flexibilidad de acomodarse, cambiarse, aprender, ir a la mejora y redireccionar a lo mejor los objetivos y las metas. Y para evitar, como dice bien Rosa, la frustración de los no cumplimientos, tener esas flexibilidades de hacer estas evaluaciones no tan a largo plazo, sino acortando los plazos para evaluar y revisar y tener una constante revisión. Y me quedo con algo que escuché en algún momento que era la retroalimentación es el desayuno de los campeones. Entonces, nosotros como dueños o como gerentes, en función de gerentes, por ejemplo, estar en constante verificación del cumplimiento de los objetivos y de alinearnos para el cumplimiento de las metas como organización o más que las metas a lo mejor de mi unidad solamente, sino como una organización o como un todo. Es lo que creo que definitivamente ambas cosas están súper ligadas, que si queremos mejora continua y éxito de una organización, no podemos desvincular la gerencia de la evaluación constante. Muchas gracias. Tenemos la participación de la audiencia. Tenemos aquí la primera interrogante. ¿Cuáles son los desafíos y oportunidades que la tecnología presenta para la gerencia evaluativa en el contexto empresarial y educativo actual, dando por hecho su impacto el ámbito tecnológico? ¿Quién quiera dar respuesta?
yo creo que es muy importante que podamos y nos animemos, ¿no?, a utilizar estas tecnologías y estos sistemas de información. La tecnología ha venido a quedarse. Esto lo vengo repitiendo en otros foros cuando hablamos, por ejemplo, de la inteligencia artificial, ¿no? O sea, hay cosas que han venido a quedarse. Con el tema de la COVID, el tema de estos escenarios, los escenarios híbridos, han venido también para quedarse, ¿no? Entonces yo creo que la utilización de tecnología y sistemas de información han venido a quedarse y tienen que estar, ¿no? Y son estos los adecuados para poder recopilar, para poder analizar, compartir datos de manera eficiente, porque ese compartimento es el que facilita casualmente una evaluación continua, ¿no? Y la gerencia puede tomar decisiones más informadas, más reales, siempre y cuando están basadas en datos de tiempo real. Y estos datos en tiempo real nos lo da casualmente estos sistemas de información, ¿no? Y son los que también mejoran la capacidad de respuesta y mejoran la eficacia operativa. Entonces yo creo que nos animemos a trabajar con estos sistemas de las tecnologías de información y comunicación, con estos sistemas que también no es dejar de lado al operario, todo lo contrario, es que es juntar, que trabajemos juntos, ¿no? Porque hay veces que tenemos herramientas extremadamente potentes y no tenemos miedo de no llevarlas a la práctica. Yo creo que lo que han compartido cada uno de mis colegas ahora, también vemos que nuestro rol, ya sea como educador en un lado, como gerente del otro, también nos ha facilitado el uso de estas tecnologías, ¿no? Entonces, para mí, yo creo que sí son importantes que trabajemos con ellas, con lo mismo que decíamos de la inclusión, de la complementariedad, de que nos animemos a trabajarla. Muchas gracias. Adelante, ingeniero Milman. Bueno, yo considero que que sí puede llamarse un desafío, pero para mí la tecnología es más una oportunidad más para todos. Es como animarnos, como bien dijo Viviana, animarnos a subir a la ola del aprendizaje de la tecnología que hoy nos ayuda a ahorrar tiempo, a mejorar, a potenciar. La inteligencia artificial realmente hoy nos potencia, más que pensar inclusive en un reemplazo, ¿no? El desafío es perder el miedo y entender o creer que la tecnología o nos va a reemplazar o nos va a desplazar o va a cambiar la metodología. A mí me toca hacer implementación de sistemas y la gente tiene cierta resistencia hasta que entiende o que se da cuenta que realmente le ayuda en su día a día, le ayuda a su gestión, le ayuda a mejorar, le ayuda a enfocarse, a dedicar tiempo a las cosas en donde podemos llamarlo un humano únicamente o decisiones con criterios se pueden tomar, y todo lo que es mecánico, todo lo que se puede automatizar realmente nos ayuda en la gestión. El desafío es aceptar y vivir el proceso de aprendizaje para decidir qué herramienta usar. Cuando estamos en el mundo de la educación, por ejemplo, es implementar soluciones tecnológicas de aplicaciones de la publicación de datos, exámenes, remoto, notas automatizadas, etcétera, y vincularse a la herramienta tecnológica para potenciarnos, porque hoy en educación las herramientas tecnológicas nos permiten tener este tipo de charlas, por ejemplo, sin que tengamos que movernos y estar presencial en distintas actividades. La inteligencia artificial hoy nos ayuda en resúmenes, en informes, en creación. Hay que saber pedirle. Entonces, el desafío para mí es tomar la actitud de aprender
lo que se viene también, como se dijo, vino para quedarse y los cambios ahora son tan veloces que a veces no nos dan oportunidad ni de aprender de nuevo o de decir, bueno, esto aprendí ahora, esto tengo que implementar y nos vamos adaptando a los cambios que vamos teniendo. Para mí es una oportunidad lo que nos presenta la tecnología como herramientas y llevado al mundo empresarial, hoy una empresa, hasta una marca personal, sin registros de llevar finanzas, de llevar controles, de llevar gestión de clientes, de llevar contactabilidad con los clientes y usar herramientas tecnológicas para mejorar nuestras presentaciones, nuestra gestión, es como que de alguna manera va a caber la palabra de que nos podemos quedar obsoletos si no nos adecuamos y no tomamos el desafío de aprender lo que ya vino para instalarse. Bueno, esto. Muchísimas gracias, doctora Rosa Santamaría. Adelante. Yo creo, bueno, en todo esto un poco también hacía alusión antes, o sea, yo creo que sí que por supuesto las tecnologías han venido para quedarse, que tienen muchísimas posibilidades, pero es que hay que formar, hay que estar formados. Entonces yo un poco también veo la experiencia de que decir solo todo tecnológico, yo creo que a veces eso puede correr un poco ese riesgo. Entonces, ¿por qué no complementar? ¿Por qué no servir sin que sean excluyentes esa parte más tecnológica y esa parte igual, vamos a decir, más tradicional? Entonces, yo un poco la experiencia que nosotros tenemos aquí a veces, cuando los cursos que hemos dado, y uno de los investigaciones que hemos llevado a cabo dentro del DIMPER de investigación, que era sobre las tecnologías emergentes aplicadas a lo que es a los centros educativos más encaminados a ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, una cosa en lo que se ha comentado, ya han comentado Mirna, ha comentado Diana, un poco es eso, a veces el miedo a utilizar las tecnologías es algo, y el miedo muchas veces es porque falta formación o no conocemos los riesgos. Simplemente, bueno, pues el detalle cuando hemos empezado, este fue un que no podía, no tenía acceso, bueno, vale, pues lo he solventado, pero bueno, también puede pasar en otras circunstancias, otros compañeros decir, bueno, va a ver dónde está el informático, a ver, que esto lo solucione. Y a veces pasa que intentas eso, el conectarte y dices, no puedo, o sea, no es algo que uno tenga ese control absoluto sobre las tecnologías. Uno tiene el control absoluto y un poco ya, vamos a ir a otro extremo, sobre lo que uno escribe en un papel. Y aquí lo tengo, ¿no? Entonces yo creo que todo esto de las tecnologías que sí que ha venido para quedarse y que por supuesto hay que fomentarlas, y hay que, pero yo personalmente no sería en excluir que se supusiese igual la exclusión de otros recursos, de otras dinámicas. Creo que se deben de complementar y que también creo que depende, y sobre todo ahora estamos, o sea, de repente aquí hay profesorado, nos encontramos, sí, hay gente pues que está muy formada y gente que, bueno, y algunos de ellos que un poco todo esto de las tecnologías son más reticentes y es gente joven, o sea, aquí no es asociar hoy es que la gente joven es la que más utilizan y la gente más mayor, no, si utilizamos un poco la muestra aquí en mi facultad, no es, eso no es así siempre. Pero sí que creo que cuando se habla de eso, pues sí, desafíos y oportunidades tiene mucho las tecnologías, pero yo no excluiría, al menos complementaría o permitiría esa complementariedad con otros recursos. Muchas gracias, doctora. Ahora el doctor Samuel Jaimes. Adelante. Y sí, yo coincido con mis colegas, todo lo que han comentado, incluso creo que parte de los desafíos es que toda empresa o todo negocio o toda institución debe tener como fundamento el hacer esfuerzos para capacitar desde el inicio, desde que comienza en la empresa, o en la institución, o en la organización. Teniendo claro que hay unos que tienen mayores talentos y otros de repente tienen mucha resistencia, ¿no?
a utilizar todas las tecnologías. Pero creo que el ánimo que hablaba la doctora Viviana es ese hecho de que la empresa como tal o la organización debe tener su fundamento, debe tener muy claro desde el inicio que tiene que hacer esfuerzos para capacitar al staff. Y hacerle ver a ese operario o a esa persona que está allí que va a ser parte de su día a día. Que a lo mejor no, como dice la doctora Rosa, vamos a complementarlo, no todo es tecnología, porque a veces la tecnología también nos juega malas pasadas, y en ocasiones pues el ser humano pues es imprescindible para todo esto. Entonces considero que definitivamente hay que primero sortear la resistencia al cambio, pero creo que el fundamento base de cualquier institución, cualquier organización, negocio, proyecto, como lo quieran llamar, tiene que estar en elevar los esfuerzos a capacitar a su staff en el objetivo claro que tiene. Muchas gracias, doctor. Sigue la participación de la audiencia. ¿La evaluación en la gerencia debe ser un proceso final? Adelante, doctora Rosa y doctor Samuel. Bueno, yo creo que no. Yo creo sinceramente que bueno, no podemos decir, bueno, la evaluación, o sea, el fin de la gerencia es la evaluación. Porque si nos quedamos eso puede ser ya casi, bueno, como queda como algo, pues no sé si decir entre comillas, un poco burocrático. Entonces, la evaluación es necesaria, pero es que el fin de la gerencia yo no considero que sea la evaluación. Otra cosa es que la evaluación nos aporte unos resultados para mejorar esa gerencia. No quiero dar. Creo, vamos, eso es un poco lo que yo opino. Perfecto, muchísimas gracias. Doctor Samuel, adelante. Perdón, yo voy a ser a lo mejor muy breve. Yo creo que así como la gerencia es permanente, es continua, cada rato, en todo momento, así debe ser la evaluación. Son constantes, tienen que ir de la mano, porque de alguna otra manera lo que se persigue es, y de hecho lo decíamos en la segunda pregunta, o sea, lo que se anda en la búsqueda de una mejora, ¿sí? Y evidentemente lograr el éxito de la idea, ¿sí? Del proyecto que se tenía de repente al inicio muy sencillo y que termina complejo, siendo más complejo. Entonces yo creo que la gerencia y la evaluación y la gerencia son permanentes, tienen que ser permanentes. Muchas gracias, doctor. Seguimos aquí con las interrogantes de nuestra audiencia. ¿Es importante el compromiso de todos los niveles de la organización para que el proceso evaluativo no se convierta en un proceso ajustado a una moda en un momento determinado? Disculpe, profe, ¿podría volver a repetir la pregunta? Me disculpe. Muy bien. ¿Es importante el compromiso de todos los niveles de la organización para que el proceso evaluativo no se convierta en un proceso ajustado a una moda en un momento determinado? Adelante, doctor Samuel. Es que yo creo que es necesario, o sea, lo que, es como, podemos denominarlo como una evaluación institucional. Todos son importantes dentro de la organización y son imprescindibles para lograr el éxito y evidentemente para que no se convierta en simple trámite de algunos dentro de la organización. ¿No? La idea es tomar en cuenta toda, desde la persona que abre la puerta en la institución, en la organización, en el proyecto, hasta la persona que gerencia todo el proyecto. O sea, yo siento que es imprescindible. Muchas gracias. Doctora Viviana, adelante. Sí, voy a ser muy breve. Me acaba de decir justo el doctor Samuel lo que iba a decir. Si no hay un compromiso de todos los niveles de la organización, es que no existe proceso evaluativo, no existe gerencia. O sea, puede haber una moda, pero por más que haya la moda, si existe el compromiso de todos los niveles, del más pequeño al más elevado y desde el más elevado hasta el más pequeño, la cosa no funciona. O sea, tiene que ser, y esto es en todo, esto es en la vida.
Si no nos comprometemos cada uno en hacer lo que tenemos que hacer, la cosa no funciona. Así que agradecerles a Carlos Peñalosa, que fue el que hizo la pregunta, y sí, nosotros estamos convencidos que el compromiso siempre va a ser importante y necesario. Muy bien. Adelante, doctora Rosa. No, yo digo, antes cuando he dicho, no sé si se me ha entendido, o sea, que bueno, que la gerencia, bueno, el fin no era como tal la evaluación. Yo no lo, o sea, vamos a ver, que tienen que ir juntas, por supuesto. Quiero decir con ello que hay casos, pues, no sé si son excepciones o no, que un poco, o sea, los centros, yo hablo de los centros educativos, tienen que hacer esa evaluación, esa autoevaluación. Es que lo tienen que hacer por ley al finalizar el curso. Pero yo también he visto, y bueno, pues que eso queda al final en algo burocrático. La organización va funcionando, se van haciendo cosas, o sea, eso es la gerencia, la organización, y por supuesto que se tendría que hacer esa evaluación constante. Lo que pasa que dar por supuesto que en todos los casos eso, yo aquí puedo decir que hay, bueno, pues algunos centros a ver, hay que hacerlo, hay que enviarlo al servicio de inspección, y a veces, no digo que sea la tónica general, pero hay veces que queda en algo pues burocrático. Y es una pena, porque eso tendría que ser. Luego también, pues eso depende muchas veces, pues igual del tipo de centros, de gente, o sea, pero yo dar por supuesto que todos los centros, por eso cuando yo he dicho que bueno, que no, el fin de la gerencia no es la evaluación en el sentido de que los centros sí, funcionan, mejor o peor funciona. Esa es una realidad. Entonces, el que haga la evaluación no la hagan o digan, bueno, funcionamos por inercia y venga, oye, ¿qué hay que hacer al final? Que es que nos mandan a hacer la evaluación. Venga, ¿cómo salimos del paso? Documento y entonces eso es un poco, una cosa es lo deseable, pero luego creo que también, bueno, pues ahí también darlo por supuesto, que eso se da, yo hablo de los centros educativos, que eso se da en todos los centros educativos, yo ahí, pues bueno, se dan en sí en la mayoría, pero yo para decir esto es algo que está totalmente consolidado y está en todos los centros, no lo sé. Ahí yo tengo un poco mis dudas. Muy bien. Seguimos. Ante el avance inusitado de la tecnología, ¿cómo cambiar el paradigma de enseñar a aprender al modo aprender a aprender? Viviana, adelante, doctora Viviana. Creo que para los que somos docentes en España es muy fácil responderla. Es más fácil responderla que aplicarla, ¿no? Hace un tiempo que ya las evaluaciones son competenciales aquí y es la tendencia, es trabajar con situaciones de aprendizaje, con situaciones reales, y eso hace que también tengamos competencias clave. Y una de las principales, que ahora también cada ley le cambia el nombre, antes era estándares, ahora son saberes básicos, pero siempre es lo mismo, ¿no? Y una muy, muy importante es la de, casualmente, como pregunta William, la de aprender a aprender. Entonces yo creo que también es el cambio, ¿no? Como yo ahora ya lo hablo como docente, de dejar de enseñar, o sea, a ver si me entienden, siempre vamos a estar enseñando, pero ya ponernos en otro foco para que ellos entiendan que ellos tienen que no aprender, sino aprender a aprender. Y creo que es fundamental. El perfil del alumnado, por lo menos el alumnado de España, yo, bueno, comparto mucho con colegas latinoamericanos, yo creo que no hay gran diferencia. El tema de la motivación con respecto a la docencia es un tema clave, porque está totalmente motivado. Y yo creo que para volver al tema de gerencia, también tiene que trabajar la motivación a todos los niveles, ¿no? Por eso yo creo que este cambio de paradigma de enseñar en este proceso de enseñanza-aprendizaje, pasar de enseñar a aprender, es una necesidad. Es que son los nuevos retos que tanto a nivel de gerencia como de evaluación, como de docencia, tenemos que asumir.
porque si no, se nos quedan en otro mundo, ¿no? Yo a veces que hago ponencias y empiezo diciendo que estamos dando docencia en edificios del siglo XIX, docentes del siglo XX para estudiantes del siglo XXI. Y con eso tenemos que caminar y con eso tenemos que lidiar, ¿no? Yo creo que las nuevas tendencias educativas también nos están ayudando. Decía ahí mi colega Rosa Santamaría el tema de los informes PISA. Yo creo que esto ha sido una información mundial, cuáles son los resultados, ¿no? Y yo creo que también nos hemos empeñado en enseñar y no darle a nuestro alumnado y no darle a nivel de gerencia a nuestro personal el rol de protagonista que tienen, ¿no? Entonces yo creo que es un desafío, es un reto, pero no deja de ser apasionante. Muchas gracias, doctora Viviana. Adelante, doctor Samuel. Adelante, doctor Samuel. Disculpen, porque estaba silenciado. Quería complementar un poco, estoy de acuerdo pues con la doctora Viviana y complementar con lo siguiente. Yo creo que el tema es enfocarnos más hacia el saber hacer. Y digamos que durante muchos años, sí, tengo muchos colegas que lamentablemente pues persiguen la idea de que lo que le importa es qué tanto sabe el que aprende, ¿sí? Qué tanto sabe el estudiante. Y no es así, yo siento que ya no importa qué tanto sabe, yo creo que lo que importa es cómo sabe lo que sabe, cómo lo aplica. O sea, qué realidad, o sea, qué realidad él puede transformar con lo que sabe. Entonces, para mí el tema no es qué tanta cantidad de conocimiento tiene y no sabe aplicar, o qué tan poca conocimiento tiene y lo sabe explotar, lo sabe aplicar, lo sabe asociar. Yo creo que hacia allá pues iría mi participación con la pregunta. Muchísimas gracias. Vamos a continuar con la tercera y última pregunta, de que ya constituiría el cierre del evento, del foro. Desde su punto de vista, ¿qué es lo primordial en una potencial fusión entre gerencia y evaluación? Adelante, doctor Samuel. Pues yo considero que para mí es precisar y tener claro los propósitos, los objetivos, o sea, que sean factibles, que haya factibilidad en ellos, a corto, mediano y largo plazo, que sean evaluables, que sean valorables, que sean medibles. Yo creo que parte del proyecto tiene que ser, o sea, parte de la dinámica, tiene que ser que debemos hacer lo correcto correctamente. ¿Sí? Para lograr una gerencia evaluativa holística, científica, con una planificación de objetivos. ¿Ok? Objetivos organizacionales sistemáticos y flexibles. Yo creo que hacia allá iría mi punto de vista. Y quisiera finalizar con una frase que a lo mejor no es una metáfora que de repente no es tan creativa, pero creo que ilustra bastante lo que considero que es la gerencia y la evaluación. Fíjense, gerenciar y no evaluar es como montarse en un barco a dirigirlo sin destino claro y sin saber navegar. Es una locura. Entonces, digamos que allí cierro yo mi participación. Muchas gracias, doctor Samuel. Adelante, doctora Viviana. En una potencial fusión entre lo que es la gerencia y la evaluación, yo creo que hay varios elementos que son primordiales para garantizar este éxito y también lo que es la mejora, ¿no? La mejora continua, ya sea en organizaciones tecnológicas, empresariales y educativas. Yo, si me permiten, puedo compartir con ustedes aspectos cruciales como especialista en evaluación más que en gerencia y compartirlos, ¿no? Primero sería una alineación estratégica.
La fusión debe comenzar con una clara alineación entre lo que son los objetivos entre gerencia y los criterios de evaluación, ¿no? La definición de indicadores, lo decía antes también, la integración, que es la respuesta que dábamos recién de lo que son las nuevas tecnologías de gestión, evaluación, la integración también con la inteligencia artificial. Yo creo que lo decía la doctora Rosa Santamaría, que muchas veces los que son los que se resienten o los negados son porque tienen miedo o creen de que no son capaces de llevar a cabo esto, ¿no? Y nos damos cuenta, a mí me parece cuando dicen que la inteligencia artificial nos va a quitar empleos. Va a quitar empleos a los que no trabajen con inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial tiene que ser creada y alimentada casualmente con seres humanos, ¿no? Entonces, cuando no nos animamos a dar el paso, yo creo que ahí es cuando nos quedamos. Por eso, esta fusión es importante de gerencia y evaluación. Participación activa de los equipos. Yo también lo pondría aquí, ¿no? Establecer procesos formales y efectivos de esta participación, que en el proceso de gerencia y evaluación implica capacitar, la palabra formar a los distintos miembros del equipo en lo que es la comprensión de objetivos, la recopilación de datos, la participación en lo que hemos insistido en toda esta tarde en España, en esta mañana en los países de ustedes, en lo que es la mejora continua, ¿no? Una flexibilidad y adaptabilidad traía también yo como criterio, ¿no? Esta fusión que nos piden y tiene que ser flexible y también adaptable a medida que evolucionan los objetivos organizativos y las condiciones del entorno, ¿no? La gerencia y la evaluación deben ajustarse según sea necesario para enfrentar nuevos desafíos. Cuando hablamos de fusión, yo escuchaba a un argentino uno de estos días hablando de la pareja de amor, ¿no? Que tenemos que aprender a tener esa distancia óptima, que yo siempre a mis alumnos cuando estoy en una práctica de doblado, nosotros tenemos que tener una distancia óptima para cuando estamos doblando el material, la probeta, no sea tan corta para que no pueda estar el penetrador, ni tan larga que se cae. Y yo les pongo el ejemplo de dos cuerpos espines cuando están en una noche invernal. Si están muy cerca, se hacen daño con las púas. Si están muy lejos, tienen frío. Entonces yo creo que es esto, ¿no? Que seamos flexibles, que tengamos la paciencia, la pericia y también el empeño de poder ser adaptables, ¿no? Para poder enfrentar nuevos desafíos y aprovechar fundamentalmente todas y cada una de las oportunidades emergentes. También hacer énfasis en lo que es el aprendizaje organizacional, ¿no? La fusión exitosa entre gerencia y evaluación debe poner un fuerte énfasis en esto, analizar y aprender tanto de los éxitos como de los fracasos. Eso es clave, ¿no? Porque contribuye a una cultura de mejora continua y una cultura de resiliencia organizativa. La transparencia, esto también es una clave importante, transparencia y comunicación abierta. Tenemos que fomentar esta transferencia, ¿no? Transparencia, perdón. Porque esto es lo que va a garantizar que haya un entendimiento claro de objetivos, resultados, procesos, y va a promover también un ambiente colaborativo, un ambiente de confianza, y el ambiente tóxico que muchas veces nos echa para atrás, el tema de la transparencia y una comunicación abierta yo creo que lo quita, ¿no? Una medición de un impacto a largo plazo. Y yo creo que para terminar, lo que es esta fusión efectiva entre gerencia y evaluación implica fundamentalmente una integración estratégica y una colaboración continua. La alineación de objetivos, la cultura de mejora continua, la adaptabilidad son fundamentales para poder asegurar que ambas
funciones trabajen de manera conjunta para conseguir qué cosa, y es el éxito sostenible en lo que es la organización. Muchas gracias. Adelante, doctora Rosa Santamaría. Bueno, yo un poco tenía pensado lo que hayan comentado los profesores Samuel y Viviana. Simplemente digo ya, bueno, aparte de tener en cuenta los objetivos, la flexibilidad, yo simplemente por señalar un pequeño matiz dentro de lo que son las instituciones educativas, los centros escolares, yo creo que se debe, aparte de todo lo que ya se ha comentado, bueno, pues favorecer esa plataforma, ese diálogo pues, sobre la enseñanza, sobre la educación, pero en la que se impliquen de modo colaborativo y también reflexivo toda la comunidad educativa, el alumnado, las familias y el profesorado. Esto a veces tiende, bueno, evaluar el profesorado, no digo solo lo que son los aprendizajes, sino son los que más dentro tienen ese conocimiento. A veces se da, por supuesto, como que tienen ese mayor conocimiento de las organizaciones. Bueno, yo creo que dentro de los centros educativos, todo ello que ya se ha comentado, pero tienes responsabilidad y hay que favorecer esa implicación del profesorado, eso, del alumnado también, en la medida de lo posible, y de las familias. Yo creo que eso es algo básico, no que quede una evaluación, vamos a decir, de puertas solo para dentro de lo que es el profesorado, no. Creo que es importante, digo, y todo lo que ya han señalado los profesores anteriormente, que estoy totalmente de acuerdo. Adelante, ingeniero Mirna. Bueno, a mí también me pasó que estamos en conceptos bastante parecidos y con ideas. Entonces, lo que podría agregar es que hoy ya no sería una potencial fusión entre gerencia y evaluación, sino es un hecho la necesidad de que ambas estén totalmente integradas y alinear hacia que la gerencia no se enfoque solamente en lo que es la eficiencia de hacer las cosas bien, sino también buscarle un poquito de eficacia, como hacer las cosas correctas, guiadas a través de la evaluación. O sea, la gerencia nos entregaría el valor y la evaluación en actividades como los procesos que contribuyan a mejorar el logro del objetivo, siendo lo suficientemente flexibles en adaptarse en función al logro de los objetivos o metas en cualquiera de los ámbitos educativos y empresariales, básicamente. Creo que nada más de las excelentes explicaciones que nos dieron antes. Muchas gracias. Tenemos una interrogante. ¿Cuáles son los desafíos éticos y de privacidad que surgen en la evaluación y gestión empresarial y educativa, sumado a la implementación de tecnologías de inteligencia artificial? Adelante, doctora Rosa. Bueno, yo la verdad es que con todo esto de la inteligencia artificial, pues estoy un poco, como profesión, un poco alucinada y me está trayendo eso encima, digo, pero me parece que ahora dicen que van a sacar una normativa sobre la regulación, sobre la ética de la inteligencia artificial y yo cuando aquí algún alumno me ha dicho que parte del trabajo lo ha hecho con inteligencia artificial, porque claro, el Turnitin no te coge, aquí tenemos el latiplagio, pero eso no lo refleja. Pues la verdad es que me deja un poco desconcertada este tema, me deja un poco desconcertada, yo lo reconozco y es un tema que me atrae, pero es muy complicado y yo la verdad ahí esto de la ética, la justicia, yo a ver si a mí
En concreto esos dos, bueno, eso que me lo han dicho, que más o menos he intuido y me lo han dicho, que los alumnos 2 trabajos hechos parte con la inteligencia artificial y la verdad, a veces en ese momento me planteo, ¿qué hago aquí? Entonces, bueno, pues en eso estoy, pero no obstante es un tema que, bueno, pues que yo creo que aquí hay que tomar alguna medida, pues, pero tampoco eso, o sea, éticamente, un día me decía un compañero, bueno, Rosa, esto es igual como cuando se fotocopiaban los libros. Entonces digo, bueno, también, pues bueno, todo esto yo creo que aquí queda mucho por hacer y que va a ser complicado. Esa parte ética, ese desafío ético y de privacidad, yo creo que eso va a ser complicado, al menos desde un poco mi punto de vista, pero que da mucho para la reflexión también. A mí, desde luego, que ahora me tiene un poco, primero, por un lado, enganchada, sí, y estoy haciendo varios cursos de inteligencia artificial, es como, a ver, ¿cómo pillo? Pero yo casi es como pillo, a ver cómo hacen los trabajos o cómo llegan donde llegan. Entonces, bueno, en esas estamos. Excelente, doctora Rosa. La doctora Viviana había levantado la mano. Sí, sí, Milvia. Mira, yo creo que el desafío casualmente es intentar hacerlos éticos a nuestros alumnos. El desafío también es que nosotros nos formemos en esto, ¿no? Porque uno tiene miedo, que es lo que decía Rosa, el turnitín no lo capta, pero hay veces que ellos son, voy a usar una palabra muy, muy española, son tan simplones que es el copy y pega que no sirve, ¿me entiendes? Entonces, cuando uno está un poquito más formado, el desafío es eso. Primero, para mí el desafío es formarnos en inteligencia artificial, porque es impresionante y yo creo que ha venido para quedarse. Es una herramienta muy, pero muy, pero muy potente porque nos ahorra a los docentes muchísimo tiempo. Los primeros que tenemos que ser éticos somos nosotros, tenemos que aprender a curar contenidos y cuando vos ves que hay un trabajo con inteligencia artificial que vos podés sospechar que es inteligencia artificial con que le hagas 2 preguntas al alumno, te das cuenta que no lo saben. O sea, yo me acuerdo que estaban haciendo unas exposiciones geniales, estaba en la bibliografía y yo les digo, bueno, me parece interesante la bibliografía, pero creo que falta algo. Ah, sí, profe, falta no sé qué, no sé cuánto. Digo, no, pero falta otra cosa. No, pero acá no falta ChatGPT y se quedaron todos ahí. Bueno, entonces en la medida que nosotros como docentes veamos que no está mal que lo hagan, digo, señores, nosotros tuvimos el examen la semana pasada. ¿Cómo creen que yo hice el examen? Y se quedaron todos así, y sí, se los digo, con ChatGPT, ¿pero por qué? Porque yo sé los prompts que les estoy poniendo. Yo sé cómo estoy alimentando a esa inteligencia artificial. Si yo le digo, hace un examen y ni siquiera veo si las preguntas están bien, si el contexto está bien, entonces yo creo que es eso. Y yo, por ejemplo, en el instituto, pues yo doy clase en la universidad y también en el instituto. Cuando uno está con las inteligencias artificiales, ve el escritorio, el chat GPT es que salta. Yo voy pasando y les veo en el iPad y digo, con qué chat GPT. Y se empiezan a poner nerviosos. Yo creo que el desafío es que también traigamos a nuestras clases sin problema las inteligencias artificiales, porque es el futuro, y que también lo formemos con el tema de la privacidad, porque puede hacer muchas cosas buenas, pero también puede hacer muchas cosas malas. Para eso estamos nosotros como docentes, como formadores, como referentes, para llevarlos a ellos, para guiarlos, como decía Samuel, si yo voy a ir en un barco y no sé dónde voy, ese es el problema. Es verdad que ahora con Gemini ni hablar. Si antes flipábamos con ChatGPT, con lo que viene ahora a partir de enero, ni les cuento. Entonces yo creo que es eso, ¿no? De tanto la gestión empresarial como la evaluación es animarnos a estar y hablar con ellos. Porque nos ha pasado a nosotros. Cuando apareció Internet, o sea, yo viví partes que ni sabía lo que era Internet, o los benditos WhatsApp, ni siquiera el teléfono, ¿cómo nos comunicábamos? Yo creo que es un desafío, lo dije recién,
pero es un desafío apasionante, ¿no? Y yo contestando un poquito, adelantándome a lo que me pregunta Jorge Armando, ¿quién forma en este aspecto? Tenemos que formarnos nosotros. Para mí esto es un foro muy importante de formación. Y hay veces que tengo muchas horas de clase y los exámenes y tengo que hacer un hueco. Por eso comparto muchas veces con mis colegas latinoamericanos que estoy hasta las 2 de la mañana por el tema de los horarios. Yo creo que tenemos que formarnos nosotros y pedir formación a las entidades, a nivel gerencial, a nivel del Ministerio de Educación, porque si no, la gente, yo acuerdo mucho con lo que decía, y ya termino, con lo que decía Santa María, con lo que decía Rosa, ¿no? Que creemos que los nativos digitales, y yo les puedo asegurar, yo en el instituto doy TIC y de nativos digitales, nada. O sea, somos más nosotros, más manitas, más de darnos en lo que es la tecnología que ellos. Entonces también tenemos que ser maestros para ellos, porque si no, la inteligencia artificial se puede volver algo que no sea tan bueno. Muchas gracias, doctora Viviana. Adelante, doctor Samuel. Sí, coincido con mis colegas porque el tema acá es que definitivamente tienen que existir regulaciones. Las instituciones tienen que hacer regulaciones porque hay que crear el marco, ¿no? Un marco legal para abordar, ¿no? Este desafío. Pero aquí entramos y me gustó mucho la participación de la doctora Viviana por el tema yo trabajo en una universidad que es a distancia, es abierta y a distancia, y nosotros tenemos en evaluación algo que nosotros tenemos verificación de objetivos, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay dudas, puede generar dudas, hay entregas de trabajos que son muy largos, que tienen que ir haciendo entregas parciales y de repente tú te das cuenta que el trabajo oye, eso está demasiado muy bien hecho, entonces tú tienes la capacidad o la universidad tiene el mecanismo para llamar a ese estudiante, citarlo y, como dijo ella, hacerle un par de preguntas y entonces verificar, ¿no? La autenticidad del trabajo. Es como ese término de la metaevaluación, ¿no? Vamos a evaluar la evaluación. Entonces creo que sí, el desafío es muy grande, pero hay que regular. Y hay que hacerlo y hay que hacerlo desde adentro. O sea, no tenemos que esperar que nadie nos enseñe, nos capacite. Tenemos que buscar la manera de nosotros fortalecernos, ¿no? Desde la base. Muchísimas gracias, doctor Samuel. Tenemos una última interrogante. Buenos días a todos. Particularmente considero que la resistencia al cambio es lo que se observa como factor importante frente a las nuevas tecnologías. La interrogante, ¿quién forma en este aspecto? Adelante, doctora Rosa. Bueno, aquí, tanto desde la Universidad de Burgos a través del IFIE, del Instituto de Formación del Profesorado, como del CEFIE, que es el Centro de Formación del Profesorado de Educación Infantil, Primaria y Secundaria y Bachillerato, vamos, hay desde luego cursos, seminarios de formación, bueno, todo eso, o sea, hay una oferta muy amplia. Entonces, ¿quién forma en este aspecto? Bueno, pues nos están formando realmente desde las universidades, desde nuestros institutos y al profesorado, digo, que está en nuestros centros, desde los CEFI les están formando. Claro, vamos a ver, hablamos de una formación voluntaria, a nadie nos obliga a formarnos. Esa es la otra parte. Entonces, acuden los que quieren. O sea, ahora sí que se ha puesto un sistema entre el profesorado de educación infantil, primaria y secundaria y de formación profesional, la enseñanza no universitaria, donde se les va asignando competencia digital, pues como tipo los idiomas, B1, B2, bueno. Pero eso realmente, bueno, luego sí se dice que puede tener un reconocimiento a nivel de concursos de traslados. Bueno, es un modo de que intentan un poco enganchar por ahí para esa formación, pero desde luego, o sea, instituciones para la formación hay. Y bueno, pues, pero también es cierto
que esa formación no está planteada, vamos a ver, de un modo que sea obligatorio. Otra cosa es que sí que se esté buscando algún incentivo para para esa formación, pero bueno, en principio, bueno, pues a la respuesta a eso, quien forma realmente, quien tiene que, o sea, y están formando es eso. Desde aquí, desde los CEFIES, desde el IFIE por parte de la universidad, desde luego la oferta es muy amplia, la oferta es muy amplia. Y luego, bueno, pues el éxito, pues sí que está teniendo, bueno, claro, también es cierto, todos estos cursos son con plazas muy limitadas, entre otras cosas, porque, bueno, para hacer uso de las distintas infraestructuras, tampoco es que tengamos ahí unas infraestructuras, vamos a ver, entonces son cursos donde, bueno, pues esa asistencia, esas plazas ofertadas, bueno, pues responden a los recursos con los que se cuentan, bueno, y en principio, bueno, pues la oferta está siendo bien recibida y, bueno, pero sí, no hay que olvidar es eso, que es el carácter voluntario. Entonces nosotros tenemos igual aquí la plataforma Moodle. Hay una serie de aspectos que sí la tienes que utilizar porque, bueno, pues tienes que colgar la guía, bueno, hay una serie de aspectos. Luego hay profesorado, bueno, pues que lo utiliza más o menos. Bueno, pues en todo este tema pasa lo mismo. Formar, si sabemos quién nos tiene que formar, pero en principio, bueno, pues con ese carácter que tiene voluntario. Muchísimas gracias a todos por su participación. Agradecemos altamente a nuestros distinguidos foristas por este compartir de conocimientos, también a la audiencia que nos acompaña, a la Universidad Nacional Experimental del Táchira y el Decanato de Posgrado, quienes hacen posible la realización de este evento. Los invitamos a participar en la tercera actividad a celebrarse el día de mañana, sábado 16 a las 11 de la mañana, hora Venezuela, al conversatorio titulado Investigación Científica en el Programa Doctoral de la Universidad Nacional Experimental del Táchira, UNED, el cual será dirigido por el doctor Sergio Alejandro Arias Lara y en el que participarán como invitados los doctorandos Luis Hernández Guanipa por la primera corte y Génesis Barberán, Richard Vargas y Ciro Carvajal por la segunda corte, quienes se encuentran en el proceso investigativo de tesina doctoral. Asimismo, invitamos a quienes deseen y estén interesados en seguir los estudios que el Doctorado en Gerencia Evaluativa, Tecnológica, Empresarial y Educativa tiene abiertas las inscripciones para la quinta cohorte, la cual iniciará el 3 de febrero del próximo año. A todos ustedes, muchas gracias por su participación. Fue un placer para mí estar compartiendo esta sala con foristas con unas ideas tan importantes y con un conocimiento tan amplio sobre el tema. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias a vosotros. Gracias a todos. Hasta luego. Haber compartido con Rosa, con Sabine, con Nicolás. Muchísimas gracias, Milvia, por moderar esto. Y un agradecimiento también al doctor Sergio Arias, porque creo que es el que nos ha complicado a todos. Así es, así es. Muchas gracias por la colaboración y por aportar cosas tan importantes en el conocimiento para todas estas personas que nos están dando y para todos nosotros. Agradecido. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Bien. Y vamos a la orden y venimos. Hasta luego. A seguir bien. Gracias. Muchas gracias. Un saludo. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias, Sergio, por la invitación. Espero que haya salido todo bien. Yo creo que sí. Cada uno hace su esfuerzo y ponemos nuestro granito de arena. Yo acababa de llegar hoy del colegio, así que estoy cansadísima, te juro. Me imagino que Rosa está ahí en el despacho. Sí. Y que todavía me queda trabajar un poco. No he almorzado, porque yo salía a las 2 y algo, entonces digo, tengo que llegar a las 3, así que estoy con apetito. Sergio, muchísimas gracias de corazón por haber contado con nosotros, ¿vale? Muchas gracias a todos ustedes por esos valiosos aportes y ese deseo de participar y de alguna manera enaltece lo que es la academia, la investigación en general y esos lapsos de continentes, de países con una visión sobre lo que deben ser los procesos de gerencia y evaluación y que toma otros aspectos como los que ustedes discutieron de una manera muy
muy interesante y que estoy seguro que la audiencia quedó gratamente impactada y ávida de conocer más sobre todas las cuestiones que ustedes expresaron en este compartir de hoy. Un abrazo para todos, muchas gracias. Pronto las contactaré para entregarle la parte del certificado y seguimos permaneceremos en estando a contacto si Dios quiere. disposición, ¿vale? Por más que estemos llenos de un montón de cosas, el hecho también de poder compartir con colegas de otras universidades y de otros países hace que uno crezca. Sí, eso yo creo que es muy bueno. A veces nos quedamos solo aquí en nuestro sitio y es bueno ver otras visiones. Así Muchas que, gracias. muchas Sí, gracias. por supuesto. Bueno, gracias a ustedes también. Hasta Estamos en luego. contacto. Hasta luego. Bueno, Muchas feliz día, gracias. que estén bien. Igualmente. Hasta luego. Hasta Adiós. luego.